Bienvenidos. El tema que abordaremos en este video es el referente a las componentes de un vector. Para enriquecer este material, ustedes podrán encontrar esta información a partir de la página 15 de su libro de texto. Vamos a iniciar recordando cuáles son los elementos de un vector en un sistema de referencia. En este caso, me permite dibujar el sistema de referencia e indicar el eje horizontal con la letra X y el eje vertical con la letra Y, como lo hemos estado manejando. Enseguida, dibujé un vector posicional. Recuerden que estos tienen su origen en el origen del sistema de referencia y su punto extremo en cualquier lugar del plano. En este caso, el vector A está dibujado sobre esta línea. Otro elemento importante de un vector es la dirección. Recuerden que la dirección se mide siempre a partir del eje positivo y hasta donde está ubicado nuestro vector en cuestión. En este caso utilicé el símbolo θ para representar este ángulo. Para que nos demos una idea de lo que es la componente en X, lo que nosotros tenemos que hacer es ubicarnos en el punto extremo de nuestro vector. Y para determinar dónde se encuentra ubicada la componente en X, lo que hacemos imaginariamente es dejar caer este punto extremo hacia el eje horizontal. Lo que estamos haciendo en realidad es proyectar este punto extremo sobre el eje de las X. Si observan, una vez que se realizó esta proyección, se genera una pequeña marca. La distancia que hay desde el origen hasta la marca que acabamos de obtener va a ser lo que represente la componente en X de nuestro vector A. Se va a estar representando de esta manera. Primero se coloca el nombre del vector y enseguida el eje sobre el cual se gira. Entonces, a este número lo vamos a denominar componente en X del vector A. De manera análoga, vamos a realizar la proyección del extremo hacia el eje de las Y. Y nuevamente, a la distancia que hay desde el origen hasta esta marca que hemos generado, es a lo que vamos a llamar componente en Y. De manera algebraica, también existe la manera de determinar la componente en X o en Y según corresponda. ¿Qué datos son los que necesitamos? Pues, del mismo modo que en la representación gráfica, lo que vamos a necesitar es, primero, conocer la magnitud del vector y enseguida conocer la dirección o el ángulo que forma con el eje positivo de las X. Una vez que tengamos estos dos datos, lo que vamos a hacer es una multiplicación. En el caso de la componente en X de nuestro vector, lo que vamos a multiplicar es la magnitud del vector, es decir, el número total de newtons o de metros por segundo o de metros o de la cantidad que corresponda a la magnitud del vector. Enseguida se va a multiplicar por el coseno del ángulo. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración acerca de nuestro sistema de medida de ángulos. Recuerden que estamos considerando únicamente los ángulos en grados. Entonces, para que ustedes puedan efectuar las operaciones de manera correcta, tendrán que asegurarse que su calculadora también esté en modo de grados. Lo sabrán si en su pantalla aparece una letra D mayúscula, la abreviatura DEG o en su defecto un pequeño círculo. Entonces, una vez que ustedes hayan asegurado de esto, van a poder determinar los elementos que aparecen aquí. Recapitulamos. Para la componente en X de nuestro vector, vamos a multiplicar su magnitud por el coseno del ángulo que forma. Y para la componente en Y, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la magnitud, pero ahora por el seno del ángulo. Cabe mencionar también que
en algunas calculadoras aparece la expresión sin. Estamos hablando de la misma función seno. Una vez que tenemos estas dos expresiones, vamos a aplicarlas en un ejemplo numérico. Tenemos lo siguiente. Un vector A cuya magnitud es de 47 newtons y su dirección es de 75 grados. La pregunta es, ¿cuáles son las componentes? Vamos a desglosar la solución de la siguiente manera. Para determinar la componente en X, lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la magnitud por el coseno del ángulo. En el siguiente paso, estamos realizando la sustitución numérica. La magnitud de A era 47 newtons y en lugar de la dirección coloqué 75 grados. Cuando ustedes realicen esta operación, van a obtener que la componente en X de nuestro vector es de 12.16. Cada componente va a tener exactamente las mismas unidades del vector original. Continuamos. Para la componente en Y, recuerden que el proceso es similar, solo cambiamos de función trigonométrica. En este caso, aquí anoté la fórmula y el siguiente paso sería realizar la sustitución. En lugar de la magnitud del vector, coloqué 47 y en lugar de la dirección, nuevamente 75. Una vez que se efectúan estos cálculos, el resultado de la componente en Y del vector A es 45.40. A manera de conclusión, escribimos los siguientes datos. Si nuestro vector tiene magnitud 47 y dirección 75 grados, entonces sus respectivas componentes en X y en Y son las siguientes. Para la componente en X tenemos el valor 12.16 newtons y para la componente en Y tenemos 45.40 newtons. Bueno, pues hasta aquí terminaría este pequeño repaso. Sin olvidar que para la sesión de hoy ustedes deberán entregar el ejercicio 5 de su compendio.